Es un gusto volver a estar con ustedes esta mañana. Hoy estamos en la última semana de la serie Pasión por el Regreso de Cristo. Y debo confesar que este tema es uno de mis favoritos, me agrada mucho. Y el día de hoy voy a intentar comunicar algo que en mi corazón por estos últimos 4 o 5 años viene ardiendo muy fuerte. Y es el regreso de Cristo. No sé a cuántos de ustedes les gusta armar rompecabezas, pero y hay rompecabezas de 1000 piezas, 2000 piezas. A veces con uno ya de 20 piezas uno ya se hace 8. Ahora imagine tener rompecabezas de 1000, 2000 piezas. Tengo amigos que arman eso y la verdad que los admiro bastante por su paciencia. Pero en los rompecabezas sucede algo. Si se te llega a perder una pieza, o si no tienes la imagen, no vas a poder armar el rompecabezas. Va a ser muy complicado. Y si lo logras, finalmente no vas a entender de qué se trató lo que estás armando. Lo mismo sucede con el Evangelio. Y nosotros como cristianos es una palabra que usamos muy a menudo cada vez que queremos decir el Evangelio, me predicaron el Evangelio, me dijeron esto. Pero necesitamos reconocer que muchas veces hemos reducido la historia de Dios, el Evangelio, a simplemente como si se tratara de que Él nos bendiciera. O hemos reducido como si el Evangelio únicamente es para cómo Dios nos prospera. Inclusive se han creado a partir de esto enseñanzas como el Evangelio de la prosperidad, en donde su enfoque principal es cómo Dios me bendice y me prospera. Pero debo entender que aunque Dios le agrada bendecirnos, obviamente eso no es un problema. Dios desea y prospera a sus hijos y a su pueblo, pero no es el enfoque principal del Evangelio. También a veces hemos reducido el Evangelio como que si fuera algo que nos abre las puertas para cumplir nuestros llamados o simplemente como una medida para que nos libere de todos nuestros problemas. Y el Evangelio no es eso. Entonces la pregunta que surge, ¿qué es el Evangelio o cuál es el Evangelio? Y el Evangelio no se trata de cómo incluimos a Dios en nuestra historia. A veces hemos pensado que el Evangelio se reduce a eso, a cómo incluimos a Dios en nuestra historia. El Evangelio se trata de cómo Dios nos rescata de nuestra propia historia y nos saca y nos une a su historia. ¿Por qué? Quizás tú dices, a ver, pero a mí me dijeron que tengo que involucrar a Dios en mi vida. El problema es que cuando pensamos que a Dios hay que involucrarlo solamente, lo añadimos en ciertas áreas. Señor, quiero que seas parte y me ayudes en mi área emocional. Ayúdame en esta área emocional, pero en mi área financiera, no te metas con eso. Déjame que yo soy muy bueno, estudié economía, estudié administración y déjame que yo soy experto en manejar esa área. O le decimos, Señor, por favor, en esta área quiero que te involucres en mi familia. Ayúdame con este asunto. Pero en mi área sentimental, déjame que yo sé cómo conquisto al siervo o a la sierva. Eso es déjamelo a mí. Entonces, si se dan cuenta, no se trata de involucrar a Dios. Se trata de que Dios sea todo en nuestra vida. Ese es el propósito. No solamente es, Señor, sé parte de mi historia, porque nuestras historias, déjeme decirle, sin Dios, nuestras historias están propensas a terminar mal. Las historias de nuestra vida sin Dios van a terminar mal. Por eso es que Él viene y nos rescata y nos saca de nuestra propia historia que va a terminar en perdición o en maldición, para decir, quiero añadirte a mi historia porque mi historia termina bien. Ahora la pregunta del millón es, ¿cuál es la historia de Dios? ¿O cuál es el plan de Dios? Me gusta cómo lo dice Efesios capítulo 1, versículos 9 al 11. A veces nos preguntamos mucho cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y dice el versículo 9, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Me agrada cómo esta versión lo dice muy directo. Y el plan es el siguiente, 2 puntos. A su debido tiempo, Dios va a reunir todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Todos los sistemas caídos de este mundo, todos los gobiernos, todos los reyes, absolutamente
todo lo que tus ojos ven en esta tierra va a ser puesto bajo la autoridad de Cristo Jesús. ¿Y sabes cuál es? Esto es la buena noticia, la esperanza, del hecho de saber que aquel que gobierna en el trono es un rey justo. Que toda la injusticia de este mundo, que todo lo que estamos viviendo, y que tú dices, mi país está tan mal, tantas cosas que veo en este mundo, el día que todas las cosas sean reunidos en Él, se va a terminar porque Él es un rey justo. Es un buen rey. Amén. Y si eso fuera poco, versículo 11 dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, el día que cada uno de los que están aquí aceptaron a Jesús como su Señor y su Salvador, en ese momento se unieron a Cristo. Y esto es una locura, porque donde esté Cristo, vamos a estar nosotros. Y eso es lo interesante y lo importante de que nosotros digamos, sí, yo voy a poner mi fe en Cristo Jesús. Porque lo que está diciendo el autor de Efesios es, dado que estamos unidos a Cristo, dado que crees en Él, dado que lo has aceptado, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. En otras palabras, la voluntad de Dios no es un enigma que debe ser descifrado, está ahí, lo estamos viendo y está escrita con detalle. La historia de Dios es una sola historia. Yo sé que cuando ves tu Biblia y ves puros relatos aquí, un relato de tal personaje, podemos llegar a pensar que son varias historias, pero de tapa a tapa hay una sola historia que está aquí. Y esa historia conduce a un solo destino, que es Jesucristo. Porque en Él van a ser reunidas todas las cosas. Y este versículo lo escuchamos mucho para Navidad. Isaías 7:14 dice, por eso el Señor mismo le dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Entonces el plan de Dios que se cumple a través de Cristo es el plan Emmanuel, el plan Dios con nosotros. ¿Qué te estoy intentando decir? Y quiero que abras tu Biblia por un momento, los que tienen su Biblia física aquí, quiero que la abras. Y la tarea que te voy a dejar es que quiero que leas los 2 primeros capítulos de este libro de Génesis. Cuando tú abres el libro de Génesis, te topas con estos 2 primeros capítulos. Y recuerdan que dije que el plan de Dios era el plan Emmanuel y es Dios con nosotros. ¿Y sabes lo que ocurre en estos 2 primeros capítulos? Lo que encuentras es una familia, refiriéndome a Adán y a Eva, una familia que está en completa comunión con Dios en el jardín del Edén. Una comunión que es una locura. Hablaban con Dios de forma, como tú conversas aquí en el culto. No, mentira, ustedes no conversan. Hablaban con Dios de una forma tan cercana. Había una comunión tan única. Te escuchaba, respondía. Qué hermoso. A veces decimos, Dios no me responde mis oraciones. Había comunión perfecta ahí. Ahora, si nos vamos a los 2 últimos capítulos de la Biblia, vayan a Apocalipsis, también tienen tarea para sus casas. Cuando leen el capítulo 21 y el capítulo 22, ¿saben cómo termina esta historia? Termina con un plan, con una familia, pero ya no solamente con Adán y con Eva, sino con una familia de toda lengua, toda tribu y toda nación que vivirán eternamente y habitarán eternamente con Dios en la tierra. Ese es el plan de Dios. Siempre quiso habitar con nosotros. Entonces, no sé si se están dando cuenta, el plan y el diseño original de Dios desde un principio siempre fue habitar con su pueblo. Siempre fue ese. Y lo va a cumplir al final de los tiempos. Ahora, quiero contarte una historia. De hecho, no es mi historia, es la historia de Dios. Y esta historia arranca con la creación. Yo voy a intentar reducirte un poco a breves rasgos la Biblia, toda la historia que está aquí. Y quiero que veas que esta historia arranca con la creación. ¿Y qué pasa en la creación? Génesis 1, versículo del 1 al 3 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que haya luz
y la luz llegó a existir. Si la historia de Dios con la humanidad comienza en Génesis, el capítulo 1 de Génesis es esa línea de apertura y presentación de lo que es la creación. Dios creó todas las cosas por su propia voluntad y estableció la tierra como el lugar de su habitación. Estableció la tierra como ese santuario o ese tabernáculo donde Él quería tener comunión perfecta con su pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Que en este jardín del Edén había una comunión constante, intimidad perfecta con su creación, una relación tan genuina y palpable. Y uno de los primeros atributos que vemos de Dios mencionados en Génesis 1 es a Dios como creador. Y a mí me asombra esto porque Dios es el único que puede crear de la nada. Es el único. Tantos científicos y actualmente se matan intentando explicar la existencia, pero Dios es el único que puede hacer cosas de la nada. Antes de Dios no hay nada y solo en Él es donde todo vacío existencial puede ser lleno y todo caos encuentra orden. Este es nuestro Dios, es aquel que llena vacíos existenciales, es aquel que llena nuestros vacíos. Es aquel que ordena el caos, pero también es aquel que ordena nuestro caos. Y en Génesis 1 ves a ese Dios creativo, un Dios que está creando. Pero ¿qué más vemos en la creación? Vemos la hermosura de Dios. Y no solamente es una hermosura física, sino que vemos la belleza de la perfección de su carácter. Por eso que el autor de Hebreos 1:3, refiriéndose a Jesús, dice lo siguiente: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. En Cristo vemos la belleza de Dios. En Cristo, cuando el Padre ve a Jesús, dice: esta es la expresión exacta de mi gloria y es el esplendor y la medida exacta de lo que yo soy. Y es un humano con un cuerpo glorificado que está en el trono de Dios y que cuando el Padre lo ve, dice: este es aquel que me representa. Por eso Jesús dijo: aquel que ve al Hijo, ve al Padre. Ahora, es interesante que a Dios le plació compartir esta gloria con nosotros y lo hace con Adán y con Eva. Le compartió su gloria. No necesitaban ropa, es decir, su gloria los vestía. Y les compartió la oportunidad de entablar una comunión, una relación con Él. Y por eso Génesis 2, versículos 1 y 2 dice: así fueron creados y acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. No sé si a usted le pasó esto, pero la primera vez que yo leí este versículo, recuerdo que lo que me imaginé es a Dios agotado, cansado, diciendo: bueno, estuvo complicado crear a estos humanos, creé muchos animales y estoy agotado y voy a descansar. Y me imaginaba a alguien acostado, a un señor con barba blanca, con una bata blanca, acostado en una hamaca, descansando porque ya estaba agotado. Y así me imaginaba a Dios. No sé cómo te imaginas este versículo, pero hoy quiero darte la pastora Rebeca le llama una perla. Y hoy quiero darte eso que me parece asombroso. La palabra reposó, que está escrita en ese verso que acabamos de leer, esa palabra reposó, no es que Dios reposó porque estaba cansado o fatigado. ¿Saben lo que significa? Lo que significa es que Dios hizo un tabernáculo. Dios tabernaculizó y reposó en medio de su creación y se deleitó en ella. Eso es lo que está diciendo. Él se estaba deleitando y diciendo: estoy tan satisfecho de lo que he creado, estoy tan satisfecho de Adán, estoy tan complacido de Eva, que me deleito en ustedes y hago un lugar aquí en este jardín del Edén, que es un lugar que conecta al cielo, conecta a la tierra, pero era un lugar que conectaba a Dios con el hombre también. Y era una armonía increíble, fantástica. Eso es lo que disfrutaban Adán y Eva en el principio.
pero diga que somos buenos para dañar las cosas, ¿verdad? Y la historia dice que el propósito siempre fue tener comunión, pero sucede una tragedia. Sucede una tragedia y el ser humano rechazó el gobierno de Dios. Adán y Eva rechazan el gobierno de Dios y se declaran independientes. Escogieron gobernar bajo sus propios términos, cayendo en el engaño de Satanás. Y esta serpiente antigua los seduce, los engaña, y Adán y Eva escogieron administrar la creación bajo sus propios términos. Y en otras palabras dijeron, vamos a hacer esto a nuestro modo, porque creemos que nosotros lo podemos hacer mejor que tú, Dios. Y lo hicieron de esa manera, y el pecado se convierte en un rechazo absoluto de la autoridad de Dios. Y viene lo que conocemos como la caída. ¿Qué es esta caída? En otras palabras, esto es lo que provocó y dio como fruto que orgullo, miedo, vergüenza, dolor y también muerte. Si usted lee el capítulo 3 de Génesis, encuentra eso. Todo estaba bien y de repente esta caída provoca y trae todo esto al mundo. Y es por eso que Pablo en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Yo no entendía, dice, destituidos de la gloria de Dios, pero ¿en qué momento? Pablo está diciendo antes disfrutaban de la gloria de Dios Adán y Eva. Disfrutaban, pero ahora en cuanto han pecado, han perdido una posición espiritual y ya no pueden disfrutar de esa gloria. Eso es lo que ocurre en la caída. Ellos perdieron una posición espiritual en ese momento. Y si fuera poco, Pablo dice más adelante en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces la caída del hombre no se trata de un suceso accidental, no es que de repente iban caminando y se cayó a Adán y Eva y ¡pax! El fruto prohibido terminó en su boca. No fue así. Fue una elección que ellos tuvieron y la elección fue, Señor, rechazamos todo lo que viene de ti. No queremos saber nada de ti, queremos nosotros administrar de la forma que nosotros queremos, porque nosotros lo podemos hacer mejor que tú. Eso fue lo que estaba ocurriendo. Y a veces creemos que el pecado es solamente algo heredado de Adán y Eva, es decir, por su culpa. Si ustedes no hubiesen fallado, hoy tendríamos luz. De hecho. Y a veces los culpamos a los pobres Adán y Eva, pero si somos honestos, esto es una realidad que día tras día está en la humanidad hoy. Seguimos rechazando todo lo que viene de Dios. Porque nuestro orgullo a veces nos puede más. Decimos, no, yo puedo con esta situación. Yo no necesito a Dios. Quizás todos los que están aquí, o la gran parte, antes de que vinieran a Cristo, tuvieron esa lucha de decir, no, Señor, yo puedo solo, yo no te necesito. Pero llegó un día en que entendimos que no podíamos hacer nada sin Él. Y ese día venimos rendidos a sus pies. Ahora, esta condición pecaminosa es la crisis más oscura y lamentable de la historia. Pero también es la evidencia de que solo Dios es el único que puede solucionar el problema. Si bien es cierto, la caída es una tragedia enorme, la redención, esta siguiente etapa de la historia, lo que está diciendo es, el humano no puede hacer nada por sí mismo, pero Dios puede darnos y proveernos la salvación. Entonces viene la redención y Dios no se quedó esperando a que su creación se pierda, sino que prometió un descendiente, un humano. La Biblia dice que por un humano entró el pecado y a través de un humano también sería, ¿qué cosa? Vencido el pecado y también sería vencido Satanás, quien engañó a la humanidad. Dios siempre tuvo un plan. Si trajiste tu Biblia, quiero que abras en este momento Génesis 3. Génesis 3, versículo 15. He escuchado actualmente en Reels o en TikToks que una de las cosas una corriente que está andando en videos es que Jesús fue uno de los planes de Dios que tenía y fue como que el plan que le resultó y como que en un momento en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecan, Dios se quedó sin plan y dijo, ¿y ahora qué hago? Y esto yo no lo tenía previsto. Dios tenía previsto todo. Y Dios, sabiendo que Adán y Eva se iban a equivocar, Dios, sabiendo que ellos iban a fallarles, por amor igual decidió crearlos. Y es difícil entender eso. Y creo que te pongas en la posición de padre.
Si el día de mañana te dijeran, a pesar que tus hijos van a ser malcriados, ¿decidirías no tenerlos? Te aseguro que tu respuesta sería, aún en tu humanidad sería, yo decidiría igual tenerlos. Entonces, ¿qué sucede en Génesis 3:15? Que a veces creemos que cuando empiezas a leer, te vas a la ley y después pasas por los jueces y tú dices, los patriarcas, tú dices, no le paraban bola a los patriarcas y entonces Dios tuvo que mandar jueces. Los jueces parecía que le iban a arreglar, pero tampoco le paraban bola a los jueces y de repente Dios levanta reyes y a los reyes también pareciera que le iban a hacer caso, pero tampoco, el pueblo siempre se perdía. Hasta que levantó profetas, parecía que le iban a hacer caso, pero tampoco lo obedecían. Hasta que por fin le salió una a Dios y ¡pum! Jesús. A veces hemos pensado que la historia es así. Dios intentó tantas veces, por fin llegamos a Mateo, por fin te salió, Señor, lo que querías hacer. Y no es así, no es así. Desde Génesis 3, cuando tú empiezas a leer el título de este capítulo, dice la caída del ser humano. En medio de esa caída, Dios ya tenía un plan. Y el plan está en el versículo 15, porque le está diciendo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Y cuál es la serpiente antigua? Es Satanás. Y le está diciendo, entre tú y la simiente de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué significaba esto? Que a pesar que le está diciendo aquí Dios a la serpiente, vas a creer que vas a ganar, vas a tener una idea de como que se estás venciendo cuando veas a Jesús en la cruz. Porque él lo pensó, te vencí, te maté, lo logré, pero no contaba con que Jesucristo resucitara. Esa fue la mordedura de talón que le pega a la serpiente, aquel que iba a aplastar la cabeza. Pero la promesa está de que va a aplastarle la cabeza y lo va a hacer. Lo hizo espiritualmente, pero lo va a hacer físicamente también. ¿Y sabes de quién es ese pie? ¿Sabes de quién es esa simiente que está hablando? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la simiente y ese rey es el que está volviendo y regresando y va a acabar con la iniquidad de este mundo y con aquel que engañó desde un principio a la humanidad. Cristo es la simiente. Él es la promesa desde un comienzo. Siempre estuvo desde Génesis la promesa de que Jesús sería aquel que vencería la muerte. Siempre estuvo desde Génesis. No fue un plan improvisado de Dios, sino fue su plan desde el inicio. Y gracias a su muerte, gracias a la muerte de cruz, ahora estamos reconciliados con Dios. Gracias a esa muerte, mediante la redención obtenemos la fe en el Hijo de Dios. Y por su sangre hemos sido justificados, hemos sido santificados y hemos sido redimidos. Y esto es una gran noticia. Esto es una buena noticia. Pero no es todo el evangelio. Si nosotros nos quedáramos hasta ahí y nos plantáramos, solo tendríamos una redención espiritual. Y créanme que es mucho. Ni siquiera la merecemos. Pero Dios nos la entregó y nos dio la oportunidad de ser redimidos. Y hemos sido espiritualmente redimidos. Pero ¿qué necesitamos? Y yo cada vez que veo personas que están luchando con alguna enfermedad, personas que de otra manera nacieron quizás con una enfermedad congénita o con alguna deformación de su cuerpo, ¿cuál es la esperanza entonces para mí? Podrían decir esas personas. ¿Cuál es la esperanza para mí? Ya acepté a Jesús, ya vine delante de Él. ¿Y por qué entonces todavía no puedo experimentar la sanidad? Si yo me quedara hasta ahí con el evangelio y solo lo contara hasta ahí, no sería el evangelio completo. Si algo aprendí durante todos estos años de cristiano es que lo que Dios hace lo termina y lo que Dios empieza siempre lo termina de forma completa. Dios todo lo hace perfecto. Y si yo dejo las cosas hasta ahí, ¿cuál es la esperanza que van a recibir aquellas personas que quizás están con este tipo de enfermedad? Y solo por darte un ejemplo. Entonces la pregunta, y a veces nos hacemos esta pregunta, Señor, ¿por qué no he sido sanado? Y quiero llevarte a que gestiones una pregunta diferente. La normalidad es que nadie debería ser sanado. Aquellos que hemos sido sanados ha sido un milagro. Pero la pregunta es, Señor, ¿por qué me sanaste? ¿O por qué sanaste a tal persona? ¿Saben qué entendí? Que por qué Dios sana. Porque quiere mostrarte un poco y un destello de lo que es la era venidera.
que en la era venidera, cuando ya no va a haber muerte, dolor, ni llanto, ni duelo, Él te está diciendo, eso es lo que yo estoy prometiendo y quiero que lo experimentes ahora para que entiendas lo que se viene. Entonces, ¿cuál es esa etapa en la que vamos a vivir luego de la redención? Es la etapa de consumación. ¿Qué es esta etapa de consumación? Esto nos habla del fin de la historia. Y sé que cuando escuchamos fin de la historia, como decimos, no, se va a acabar el mundo, Apocalipsis. Y tenemos una mala idea de la palabra Apocalipsis para empezar, porque Apocalipsis no es sinónimo de destrucción. Apocalipsis significa revelación. Y de hecho, el libro de Apocalipsis lo que hace es revelarte a Jesucristo. No solamente a Jesús como siervo, que lo ves en los evangelios, un siervo humilde, alguien que siempre estuvo dispuesto a poner la otra mejilla, pero en Apocalipsis ves a aquel Jesús que es el que viene con ojos como llamas de fuego, aquel que viene a conquistar y aplastar la cabeza de la serpiente antigua. Y no va a acabar con el mundo, lo va a restaurar, porque esa es la promesa. No es una aniquilación, porque el fin bíblico nada tiene que ver con destrucción. Esa consumación es el regreso de Cristo. Esa consumación es que el día que aquel venga, aquel hijo del hombre, como lo dijo Daniel, va a venir a restaurar todas las cosas. Y yo hoy me dirijo a todas las generaciones que están en este auditorio, seas niño, adolescente, joven, adulto o anciano. Si esta parte del evangelio te asusta o te aterra, hay algo mal en tu teología, porque esta parte del evangelio solo debería darte esperanza y quitarte todo temor. Porque el día que Jesús regrese no va a acabar con las cosas, va a consumar, y lo leímos en Efesios, va a reunir todas las cosas para Él y va a restaurar absolutamente, no solamente a redimir al hombre, sino a restaurar toda la creación. Esa es la promesa del evangelio, ese es el evangelio completo. Lo que va a hacer en esta restauración es devolver a su estado anterior, va a reparar y va a volver a todo el diseño original. Y a mí me parece asombroso esto. Y de hecho me parece tan hermoso porque Dios pudo, a los que les encanta el multiverso y toda esta cuestión, Dios pudo haber dicho, me fallaron Adán y Eva de tierra 1, olvidémonos de ellos, creemos tierra 2 y vamos con ellos a trabajar de una mejor manera. Pero ¿saben lo interesante de lo que vemos cuando Dios al final empieza a restaurar todo el diseño original? Vemos un Dios que no abandona lo que crea. Vemos a un Dios que Él rescata y lo restaura para que vuelva a su diseño original. Dios no nos abandona. ¿Qué te hace pensar a ti que en medio de tu situación Dios te ha abandonado? ¿Qué te hace pensar a ti que Dios no puede restaurar tu vida si vienes a Él y vienes diciéndole, Señor, te necesito, porque tú eres el único que puede hacer de la nada, puedes hacer algo, tú eres el único que puede consumar todas las cosas y eres el único que va a restaurar al final todo, físicamente, todo. Entonces, Apocalipsis 21, 3, 4, no sé si recuerdan cuando leímos Génesis 2, decíamos que Dios reposó. Al inicio de su creación Dios reposó, descansó, se deleitó en su creación. Y Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, el regreso de Cristo viene con esto, con un texto tan lleno de esperanza. Dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, no habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ese es el evangelio completo. Dios viene a restaurar todas las cosas. Y va a ser el fin, sí, va a ser el fin, pero de esta era contaminada por el pecado y de esta era engañada por causa de Satanás, porque Jesús va a restaurar la tierra. Y te he contado toda esta historia, te he contado solamente con un propósito. Hace un rato cantábamos una canción que se llama Maranata y que tal vez a veces la cantamos y sabemos un poco qué significa, pero quiero hoy transmitirte qué es lo que realmente estás diciendo cuando cantas Maranata. Cuando nosotros estamos
Es maravilloso ver lo que Dios hizo, es maravilloso ver lo que Dios está haciendo en la actualidad, pero nuestra esperanza es que la consumación de su plan también es maravillosa. Y esta es la idea que está comprendida en esta expresión, Maranata. Porque Maranata significa Dios nuestro Señor ha venido y ya lo hizo una vez, ya vino. Pero también significa Maranata, Dios nuestro Señor está presente. ¿Y cuántos creemos que está presente aquí? Pero también significa Señor nuestro, ven. Ven. Entonces el clamor, cada vez que nosotros clamamos Maranata, lo que estamos diciéndole a Dios es: Señor, queremos que tal como en Génesis reposaste y tu tabernáculo estuvo en medio de los hombres, cada vez que nosotros clamamos Maranata, lo que estamos diciendo es: Señor, trae una vez más ese trono del cielo y establécelo en la tierra, porque queremos volver a tener comunión contigo otra vez. Queremos recuperar todo lo que se perdió en el jardín del Edén. Queremos que una vez más volver a tener intimidad y comunión. Eso es lo que clamamos cada vez que decimos Maranata. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Que cada día debemos esperar como si Él fuera a venir, y cada día debemos anhelar que Él venga. Si nosotros miramos las cosas terrenales, te vas a frustrar. Si tu enfoque solamente está en pensar en lo terrenal y en las cosas que están aquí abajo, vas a terminar frustrado, triste, enojado, molesto. Pero cuando pones tu mirada en las cosas de arriba y específicamente aquel que está en el trono, tu corazón se va a llenar de esperanza, entendiendo que va a llegar ese día. Y que aunque la gente quizás a veces va a decir, tantas veces vienen predicando de eso, te aseguro que ese día va a llegar en donde todo ojo lo verá. Porque cuando miramos arriba vemos esperanza. Aquellos que están desalentados hoy, quiero decirles: Maranata, tu tristeza tiene fin. Tu tristeza tiene fin. Aquellos que están preocupados, que no tienen idea cómo van a hacer con esto, Maranata, el día que Él venga va a acabar con eso. Aquellos que están sufriendo con injusticias, Maranata, aquel que viene va a crear un reino justo. Aquellos que están con dolencias, con sus cuerpos enfermos, déjame decirte: Maranata, el día que el Hijo del Hombre regrese, te va a dar un nuevo cuerpo, porque esa es la promesa, un nuevo cuerpo en donde vas a experimentar lo que Jesús ya experimentó. Eso es la promesa y nosotros creemos eso. Nuestro Señor viene. Y hoy quiero terminar con este versículo, Apocalipsis 22:17. Dice: el Espíritu y la novia dicen: ven. Y el que escuche diga: ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Jesús dijo: yo soy esa agua. Jesús es el agua que puede transformar nuestras vidas.